Atomy, Mexico. Hola, hola México. How's everybody doing today? ¿Cómo están hoy? Are you doing all right? ¿Están bien? Are you as excited as I am? ¿Están tan emocionados como él está? Really? ¿En serio? Okay. I love coming back to Mexico because I see the growth. Le encanta haber regresado a México porque le gusta ver el crecimiento que ha habido. When I first came to Mexico, there was around only 100 people. La primera vez que vino a México había más o menos 100 personas Now it's growing and growing, and I can see it visually. y ahora está creciendo cada vez más y lo puede ver, es visible. I believe that next time I come, this venue will be too small. Cree que la próxima vez que él venga, este cuarto va a ser demasiado pequeño. Do you believe that? ¿Creen en eso? Yes. Today, as we began, we just talked about the life scenario. Hoy, como acabamos de ver, ya hablamos sobre el escenario de vida. We just heard 3 people present about how they desire to change their future. Y acabamos de escuchar a 3 personas que nos mostraron el deseo que ellos tienen de cambiar su futuro. I believe that everybody in this room today, through Atomy, can change their life scenario within 3 years. Y él está seguro que todos los que estamos aquí podemos cambiar nuestra vida en el lapso de más o menos 3 años. I know this because I personally experienced this. Y lo sabe y está seguro porque él personalmente lo ha experimentado así. I was born in America, Él nació en Estados Unidos and I moved to Korea after graduating university. y él se mudó a Corea después de terminar la universidad. I was a foreigner in Korea. Y él era un extranjero en Corea. I look Korean, right? Parece coreano, ¿verdad? But I never lived in Korea before. Pero nunca antes había vivido en Corea. So I moved to Korea in 2010. Entonces él se mudó a Corea en el 2010 And I met Atomy in Korea. y él conoció a Atomy en Corea. I had no friends. No tenía amigos, I barely spoke the language. apenas si hablaba el idioma, But within 1.5 years, I was able to become a Leaders Club member in Korea. pero después de año y medio fue capaz de convertirse en un miembro del club de líderes en Corea. And after 3.5 years, I became a Royal Leaders Club member. Y después de 3 años y medio se convirtió en un miembro del club de líderes reales. I'm telling you this because I didn't have a network, didn't have any network marketing experience, but I was still able to become successful. Y les comparte esto porque él no tenía antes ninguna experiencia en ninguna empresa de mercadeo de redes. So don't doubt yourself, Entonces no tengan dudas en ustedes mismos, because everybody in this room today has the opportunity to choose success. porque todos y cada uno de los que estamos aquí en este salón el día de hoy tenemos la oportunidad de elegir el éxito. If you choose success, Atomy will provide the way. Si ustedes eligen el éxito, Atomy va a proveer el camino. So let me get a raise of hands if this is your first time or if you invited somebody today. Raise your hand. Levanten su mano si esta es su primera vez o si ustedes invitaron a alguien este día. Wow, let's give a big round of applause for these Un people. aplauso grande para todos ustedes. I get very excited when I get up to speak Él se emociona mucho cuando habla frente a la gente, because I know that you can change your future. porque él está seguro que podemos cambiar nuestro futuro. So today I'm going to talk about the why and the how. Así que el día de hoy va a hablar del por qué y del cómo. First, in order for us to become successful, we must have a good product and a good system that allows for success. Primero, para que nosotros podamos alcanzar el éxito, necesitamos tener un buen producto que nos permita alcanzar ese éxito. We have to talk about ability and effort. Tenemos que hablar de habilidad y de esfuerzo. There are 2 different things, okay? Son 2 cosas diferentes.
How many of you have worked really, really hard or have seen your parents work really, really hard, but they have not been successful? ¿Quiénes de ustedes trabajan muchísimo? ¿O quiénes de ustedes tienen padres, por ejemplo, que trabajan muchísimo, pero que realmente no son exitosos? That was also my family. Así era también su familia. My parents, as first-generation immigrants to America, they worked very hard. La primera generación de su familia que emigró a Estados Unidos trabajaron muy duro, But just working hard didn't equal success. pero solamente trabajar duro no significa que van a tener éxito. And then how many of you have seen people who didn't work really hard still become successful? ¿Y quiénes de ustedes han visto o conocen gente que realmente no ha trabajado demasiado duro y aún así se han convertido en gente exitosa? You see? Now, we have to know the difference and the whys, okay? Tenemos que entender la diferencia y el por qué. So let me ask you a question. Así que les voy a hacer una pregunta. If you think about coffee, what company comes to mind? Si ustedes piensan acerca de café, ¿qué compañía viene a su mente? Starbucks? Oh, Atomy? Okay. So Starbucks, right? So if I talk about maybe hamburgers, what company comes to mind? Ok, entonces si él habla, por ejemplo, de hamburguesas, ¿qué compañía viene a su mente? Burger King, McDonald's, okay? These are companies that have already changed our consuming habit. Estas son compañías que ya han cambiado nuestros hábitos de consumo. So if you want a successful business, Entonces, si quieres un negocio exitoso, you must choose a product that has the ability to change consuming habit. entonces tienes que escoger un producto que te permita cambiar consumos de hábito. If your business does not have the ability to change consuming habit, it is inevitable that it will fail. Si tu negocio no tiene la capacidad de cambiar los hábitos de consumo, es muy probable que ese negocio vaya a fallar. I chose to do Atomy because I believe that the products can change consuming habit. Él escogió Atomy porque él estaba seguro en ese momento que podía cambiar los consumos de hábito con esos productos. Before meeting Atomy, my wife bought a $110 deep cleanser from the department store. Antes de conocer Atomy, su esposa consumía un limpiador que le costaba $102 más o menos. I knew many people who were my wife's friends who used products that were similar in price. Y conocía a algunos amigos y amigas de su esposa que usaban productos de precios similares. When I first saw the price, I was shocked. Cuando él vio el precio por primera vez, estaba impactado. But that was normal for many Koreans of her age. Pero eso era normal para varios o muchos coreanos más o menos de esa edad. So she was using the product, and I watched her use the product for more than 2 weeks. Entonces ella compraba ese producto y él veía que ella lo compraba y lo usaba por más de 2 semanas. And I didn't understand why it was so expensive. Y él no entendía por qué ese producto era tan caro. But I watched her use it, and I saw that it didn't give her much better benefits. Y él veía que ella lo usaba, pero también se daba cuenta que realmente no le daba demasiados beneficios. Because when she went to the restroom to wash her face at night, her eyes were clear when she went in, but when she came out, they were red. Porque, por ejemplo, en las noches cuando ella iba al baño a retirarse ese producto, entraba y los ojos eran normales, pero a la hora que salía tenía los ojos rojos. It was red because her deep cleanser did not do a good job at removing her mascara. Estaban rojos porque realmente ese limpiador no estaba haciendo el trabajo de remover la máscara de pestañas. So she had to continue to use her deep cleanser multiple times to remove the mascara. Entonces lo que ella tenía que hacer era usarlo muchas o varias veces sobre sus ojos y frotar para que pudiera remover la máscara de And pestañas. that caused irritation. Y eso le causaba irritación. But after using the product for 2 weeks, we had to go to my mother-in-law's. Pero después de ver que usaba ese producto más o menos por 2 semanas, ellos fueron de visita a casa de su mamá.
my mother-in-law, when we went to my mother-in-law's, my wife forgot to bring her deep cleanser. Y el día que fueron a la casa de la mamá de su esposa, la esposa olvidó su limpiador. So she had to use what was available at my mother-in-law's. Entonces tuvo que utilizar lo que había disponible en la casa de su suegra. When my wife came out of the restroom at my mother-in-law's, I was shocked. Cuando su esposa salió del baño de la casa de su suegra, él estaba impactado. Because when she came out, her eyes were still very clear. Porque cuando salió, sus ojos todavía estaban muy claros. And her mascara and makeup was all removed. Y todo su maquillaje, incluida la máscara, ya no estaban, se habían removido. And I asked my wife, I said, what did you use? Y entonces él le preguntó a su esposa, ¿qué utilizaste? She said, I just used what my mother has been using. Entonces ella le contestó, yo solamente utilicé lo que And mi she- mamá ha estado utilizando. And she brought the bottle out, and it was Atomy Deep Cleanser. Y entonces fue por la botellita y era el Deep Cleanser o el limpiador profundo de Atomy. And she said it was 2 times better than what she was using at home. Y ella dijo que era 2 veces mejor que el que ella estaba utilizando anteriormente. How many times better? ¿Cuántas veces mejor? 2 times better. So I was shocked, and I ran away. Entonces él estaba impactado y salió corriendo. Why? Because I didn't want her to ask me to buy it for her. Entonces él salió corriendo, ¿por qué creen? Porque no quería que su esposa le pidiera que se lo comprara. Because the other product that she was using was $110. If this was twice as good, I only imagined how much it could be. Porque si el anterior, que no era tan bueno, le costaba $110, imagínense este que era el doble de bueno. No querían imaginar el precio de ese producto. But my wife went online and she researched the product and the price. Pero su esposa fue al internet y buscó el producto. And she told me that it was only, at the time, it was only $15 for one deep cleanser. Y entonces ella le dijo a él que lo encontró y que costaba solamente en ese tiempo $15. And if she bought 4 at a time, it was only $8 a bottle. Si ella compraba en ese tiempo, $8 a bottle. si ella compraba 4 juntos, le salía cada uno a $8. And I asked her, please use it for the rest of your life. Y entonces él le dijo, por favor usa ese por el resto de tu vida. What just happened? ¿Qué había pasado? My wife, who was using a more expensive product, through one experience, chose to change her deep cleansing consuming habit to Atomy. Ok, su esposa, con una sola vez que lo utilizó, escogió cambiar el hábito de consumo que ella tenía de uno caro al de Atomy. And I, as the provider who was buying it for her, also saw the benefits of switching because the price was so much cheaper. Y él, que era el proveedor y que era el que pagaba, pues también vio los beneficios de hacer ese cambio, de pasar del producto caro a uno que era mucho más barato. So if you want a successful business, you must sell items that can cater to people with money, without money, who need high quality, as well as necessities. Okay, entonces, si quieren tener éxito en un negocio, necesitan elegir un producto que pueda estar al alcance de personas que tienen un alto poder adquisitivo y de personas que no lo tienen. You see all the products here today? ¿Ven todos los productos que están aquí? These are many, many, many products for a very young company. Estos son muchos productos cuando nos referimos a una compañía muy joven. Atomy Korea is a much older branch. Atomy Corea es más o menos una empresa de promedio, digamos. We have over 300 items in Korea. Hay más de 300 productos en Corea And they have many, many daily necessities. y entre ellos productos de necesidades diarias. But Atomy Mexico will follow in step with what Atomy Korea is doing. Pero Atomy México va a ir siguiendo los pasos de lo que haga Atomy Corea. You're going to have food. Yes.
You're going to have food. You're going to have daily necessities like everything that you see here, but also products that you need for all around your house. Vamos a tener comida y productos de necesidades diarias y productos que necesitemos en nuestros hogares. Right? Belts, shoes, white shirts. Zapatos, botas, cinturones, camisas, Scarves, sweaters, just everything Atomy is already making. bufandas, suéteres y todo lo que Atomy ya está haciendo. So what is it that you need to be? You need to be a visionary. Entonces, ¿por qué es necesario que usted sea un visionario? You need to see what Atomy Mexico will become. Necesitan ver lo que Atomy México va a hacer, Not what Atomy Mexico is right now. no lo que es en este momento. There are many people in South Korea who said, oh, I should have done it a long time ago. But they always say, I should have, right? Hay muchas personas en Corea que dicen, debí hacerlo antes, pero se quedaron en el debí hacerlo. But we are already here today as pioneers. Pero ahora los que estamos aquí somos pioneros. And the products that Atomy is creating will be lasting for a lifetime. Y los productos que Atomy está creando son productos que van a durar para toda la vida. Because what we use is called absolute quality and absolute price. Porque lo que tenemos en Atomy es calidad absoluta, precio absoluto. This means that any other company who wants to sell a equivalent product quality that we have will never be able to match our price. Eso quiere decir, a calidad absoluta y precio absoluto, que cualquier otra compañía que quiera igualar la calidad de los productos que hay en Atomy realmente no lo va a poder hacer por el costo de producción de estos productos. Yes, and the other way around. Y lo mismo al revés. This is why we can use the word passive income. Por eso es que utilizamos el término ingresos pasivos. Because in Atomy, there is 5 natural steps that creates a business. Porque en Atomy hay 5 pasos naturales a seguir para tener éxito. So I want everybody to write this down. Y quiere que todos anoten esto. First, everybody becomes a consumer. Primero, todos nos convertimos en consumidores. You become a consumer, why? ¿Por qué se convierten en un consumidor? Because the product is good and the price is good. Porque el producto es bueno y el precio es bueno también. So if you are using a product that you enjoy, do you continue to use it or do you look for another product? Entonces, si ustedes utilizan un producto que disfrutan, ¿continúan utilizando ese producto o buscan algún otro? You continue to use it, right? So a consumer from 1, then number 2, you become a auto consumer. Entonces, el primero era convertirse en consumidor. El segundo, convertirse en autoconsumidor. So who is a auto consumer? ¿Y quién es un autoconsumidor? An auto consumer is an individual who repurchases the product on their own. Un autoconsumidor es una persona que se compra el producto a sí mismo. For example, everybody here, you drink milk, right? Por ejemplo, aquí todos beben leche. Okay. And you eat eggs, right? You drink milk, you eat eggs. When you need milk, does somebody call you and say, can you please go buy milk at my grocery store? Or do you just go to the grocery store when you need to buy it? Por ejemplo, cuando ustedes quieren tomar leche, alguien les llama y les dice, ven a comprarme leche, o de ustedes nace ir a una tienda y comprar leche. You go buy milk on your own. You're an auto milk consumer. Ustedes son autoconsumidores de leche porque ustedes van por su propio pie a comprarla. Because, why? Because that product that you consume gives you value. ¿Por qué? Porque ese producto que ustedes están tomando tiene un valor. That is why Atomy is able to create auto consumers, because we are able to give value to the user. Por eso es que Atomy es capaz de crear autoconsumidores, porque también otorga valor a los usuarios, digamos. Okay? Next, step 3.
El An número 3, auto consumer becomes a business partner. un autoconsumidor se convierte ahora en un compañero de negocios. But you automatically become a business partner without even knowing. Y ustedes incluso se pueden convertir en compañeros de negocio, o alguien se puede convertir en compañero de negocio incluso sin saberlo. Because once you become a member, you have what we call PV, and PV accumulates in your membership. Porque una vez que se convierten en un consumidor, ustedes acumulan lo que conocemos como puntos de valor. When you like a product, you naturally share the experience with people around you. Cuando ustedes usan uno de los productos, de manera natural ustedes comparten lo que han tenido con ese producto con los demás. For example, let's say that you are consuming Hemo Him. Por ejemplo, digamos que ustedes consumen Hemo Him. As you're consuming Hemo Him, people around you see you becoming more healthy. Como ustedes consumen Hemo Him, la gente alrededor de ustedes se da cuenta que ustedes están volviendo más saludables. They ask you, how are you getting so healthy? Y entonces ellos empiezan a preguntar, ¿cómo es que has logrado ser tan saludable? And you just say, oh, I'm just taking a product called Hemo Him from Atomy. Y entonces ustedes, ¿qué dicen? Bueno, yo estoy consumiendo un producto que se llama Hemo Him de Atomy. Did he do business just now, or did he just share his experience? En ese caso, ¿ustedes hicieron un negocio o compartieron su experiencia? In Atomy, it's both. En Atomy, acaban de hacer. You Los dos. sharing your experience is also doing business. Porque compartir las experiencias significa también hacer el negocio. That's why it is naturally flowing. Por eso es que fluye de manera natural. So this person doesn't know he's doing the business. Y entonces esta persona a lo mejor ni sabe que está haciendo el negocio. So his sponsor asks him, oh, are you a business partner? He says, no, I'm just a consumer. Y a lo mejor el patrocinador le dice, oye, ¿estás haciendo el negocio? Y la persona puede decir, no, yo solamente soy consumidor. But the person, then, he helps his friend register so he can use Hemo Him. Pero a lo mejor esta persona también ya invitó a alguno de sus amigos y lo inscribió a Atomy. Just through a few experiences, and as time goes by, he will get a paycheck. Y entonces, en algún momento, conforme el tiempo vaya pasando y con las experiencias que esta persona vaya compartiendo, va a llegar el momento en que va a tener un cheque. So this consumer, without knowing, is now a business partner who has gotten his first commission. Y entonces esta persona, que según era únicamente consumidor, se ha convertido en un compañero de negocio y ya está teniendo su primer cheque. Now, he wants to be a business partner. Y ahora sí quiere ser compañero de negocio, socio de Because negocio. he got the commission, so he wants to try to get more commission. Y ya que una vez tuvo una comisión, pues ahora sí le interesa tener más y más comisiones. So he asks his sponsor now, what do I need to do? Y entonces se acerca y le pregunta al patrocinador, ¿qué más tengo que hacer? And he'll tell him to do what he has been doing, to share his experience with other people around him, but more intentionally. Y entonces ahora ustedes pueden contestar, haz lo que has estado haciendo, comparte tus experiencias con los demás, pero ahora hazlo de manera intencional. So number 3, this part-time partner now becomes 4, a full-time partner. Y entonces pasamos del 3 al 4. Ahora es un compañero, era un compañero de negocios, digamos, de medio tiempo, porque no lo sabía. Ahora es un compañero de negocios de tiempo completo. This full-time partner is somebody who is diligently dedicated to growing the business. Y entonces este compañero de negocios de tiempo completo es una persona que es diligente, que es responsable y que se interesa. Full-time doesn't necessarily mean lots of time, okay? Y con tiempo completo no necesariamente queremos decir muchísimas horas. In my mind, a full-time partner is an individual who is goal-oriented and does the business with his actions. Ujú. Él entiende como un compañero de tiempo completo a una persona que está, digamos, comprometido con sus metas. Okay? So it's number 1 in his mind that he must continue to build. That's a full-time partner.
Eso es un compañero de negocios de tiempo completo, alguien que está constantemente trabajando en esto. And as they do this, their income will inevitably grow. Y mientras ellos lo continúen haciendo, su ingreso va también a continuar creciendo. And can we show the PowerPoint? If we see the PowerPoint, it goes from 1, 2, 3, 4, 5, and then you can see the P on the PowerPoint, right? Como pueden ver en la presentación, va 1, 2, 3, 4, 5 y al final tienen una P. A stands for active income. Eso se refiere al ingreso Action-based income. activo. Okay? So I just showed you, as a business partner, your first job is to build consumers. Number one, 100% of your effort. Ok, les acabo de mostrar, les acabo de decir cómo es que pueden, como número uno, como actividad número uno es hacer consumidores. And then number 5 now is 100% passive income. Y ahora, en el número 5, tenemos el ingreso pasivo. So what is passive income? ¿Y qué cosa es el ingreso pasivo? Passive income means that you don't have to have any actions towards the income that you're receiving. Y el ingreso pasivo, el término ingreso pasivo se refiere a que ustedes no tienen que tener ninguna acción para recibir ese ingreso. But always, to get to passive income, you have to have the first actions to create it. Pero siempre, para que nosotros podamos alcanzar ese ingreso pasivo, necesitamos pasar por las anteriores actividades. In Atomy, since the products are so good and the price is so reasonable, you have returning customers. Entonces, en Atomy, como nuestros productos son de muchísima calidad, es muy sencillo y siempre estamos teniendo gente que prueba una vez y regresa y vuelve a consumir ese producto o incluso empieza a probar algunos otros. Right? ¿Cierto? So if one consumer continues to buy and then you add one more, then you have one passive consumer now. Si una sola persona se vuelve un consumidor leal y está todo el tiempo utilizando los productos de Atomy e invita a una segunda persona, tienen por lo menos a un consumidor leal. And you have 1, 2, 3, 4, and the Atomy system allows you to maintain thousands and thousands, unlimited number of consumers in your online office. Ok, teníamos uno, pero podemos tener 2 o 3 o 4 o más de 100. En Atomy no hay un límite para tener consumidores. Traditional businesses where you sell one-to-one, direct marketing, En el negocio o en negocios tradicionales de venta directa, the consumer has to contact you and you have to ship the product to them. el consumidor se acerca a ti y tú tienes que conseguir el producto para esta persona, Right? ¿cierto? So you have a limited number of people you can manage. Entonces, tenemos un número limitado de personas a las que podemos organizar o a las que podemos manejar, digamos. But in Atomy, you are not responsible for shipping the products to them. Pero en Atomy no eres responsable de conseguir el producto por ellos. They can order online and the company ships the product to them. Ellos pueden entrar a su página, hacer las compras y la compañía se los envía. So therefore, you can have thousands and thousands of members and you don't have to be busy like maintaining thousands of members. Entonces pueden estas cientos de personas estar haciendo compras y nosotros no vamos a estar todo el tiempo ocupados haciendo pedidos y enviándoselos o llevándoselos a ellos. That's why in this business, we say that everybody can become successful. Por eso es que decimos que en este negocio todos podemos tener éxito. Because there is no special skill needed to build your business. Porque no se necesita ninguna habilidad en especial para construir tu negocio. I want everybody to look at me Todos mírenlo and repeat after me. y repitan después de él. Amazing quality, amazing prices. You should give it a try. Calidad asombrosa, precio asombroso, deberían probarlo. Ready? Go. Calidad asombrosa,
precio asombroso, deberías probarlo. Okay, one more time. Ready, go. Calidad asombrosa, precio asombroso, deberías probarlo. Okay. Now look at somebody you don't know, a new face, and say that again. Ready, go. Ahora vean a alguno de los que están por ahí que ustedes no conozcan y díganle esta frase. 1, 2, 3. Okay, one more time. Otra vez. 1, 2, 3. Very, very good. Muy bien. All right. That is called ability. Eso se llama habilidad. Since you know how to speak your language, you can say amazing quality, amazing prices, you should give it a try. Ya que ustedes pueden hablar en su idioma, pueden decir la frase, precio asombroso, calidad asombrosa, deberías probarlo. Right? It's through effort because you already know the language. Es a través del esfuerzo porque ya conocemos el idioma. All right? But now, say the same thing, but this time in Korean. Ready, go. Ahora, hagan lo mismo, pero esta vez díganlo en coreano. Now, try really hard to say it in Korean. Go. Ahora, inténtenlo con todas sus ganas, díganlo en coreano. Even if you try really hard, if you don't have the Korean language ability, you cannot speak Korean. Así que no importa si lo hacen con todas sus ganas, si no tienen o si no conocen el idioma coreano, no lo van a lograr. In network marketing and in many businesses, this is how it was. En el negocio de mercadeo de redes y en otros negocios así es como era. You work really hard, but if you don't have the necessary ability or skill, you can never become successful. Podrías trabajar demasiado fuerte, pero si no tenías las habilidades, no podrías volverte exitoso. For example, if I want to be, let's say, a basketball player. Por ejemplo, si él quisiera ser basquetbolista, Are basketball players short like me or taller? ¿los jugadores de básquetbol son más o menos de su estatura o un poco más altos? Much Taller. taller. But I have a dream. I really want to become a basketball player. Pero él tiene ese sueño y realmente quiere convertirse en un jugador de básquetbol. So starting from today, I work really, really, really hard. Así 10 que, hours a day I practice. así que a partir de hoy él trabaja muy fuerte, muy duro, todos los días entrena 10 horas. Do you think the NBA will recruit me? ¿Ustedes creen que con eso la NBA lo reclute? No, No, never. I'm too old and too short. dice que bastante viejo y bastante bajito para la NBA. Even if I work really hard, there are realities that we must take into account. No importa, incluso si trabajamos muy fuerte, también hay que tener varias situaciones de la realidad presentes. Success does not always come by working really hard. El éxito no siempre viene de trabajar muy, muy duro. Working really hard is, of course, necessary, Trabajar muy duro es necesario, but just because you work hard doesn't mean you become successful. pero no porque trabajes muy duro significa que vas a ser exitoso. Or else we should all be successful, right? Porque si así fuera, todos deberíamos ser exitosos ya. But in Atomy, we have to think about, then what is it that we must do in Atomy? Pero en Atomy tenemos que pensar en qué es lo que tenemos que hacer. So now I'm going to talk to you about the how. Entonces, ahora nos va a hablar del cómo. Atomy is the easiest business in the world. Atomy es el negocio más fácil del mundo. Do you agree? ¿Están de acuerdo? I honestly believe that. Él realmente cree eso. Not because I am doing Atomy, but because I have been able to see many different businesses come by. No lo dice porque él esté haciendo el negocio de Atomy, sino porque ha visto varios otros negocios venir y pasar.
in a regular business, it is the business owner's responsibility to source what product or service they are going to sell. En los negocios tradicionales es responsabilidad del dueño o el gerente estar al pendiente de qué servicios o de qué productos van a proveer, Correct? ¿cierto? If you do not have the ability to source good product, your business will fail. Si no tienen la habilidad de proveer un buen producto, el negocio seguramente va a fallar. But anatomy, do you source the product or does the company already have good products for you? Pero en Atomy, si, ¿son ustedes los que proveen el producto o es la compañía la que ya tiene el producto? So you don't need to be able to source good products. Entonces, no tienen la necesidad de proveer ustedes el producto. The company does that for you. La compañía hace eso por ustedes. Next, how are you going to network every shipment that you have to your consumers? El siguiente es cómo van a conectar las órdenes y pedidos que les soliciten sus miembros. Regular businesses, you have to hire employees, get logistics, pay for shipping, and pay for after service. En un negocio normal o regular, ustedes tendrían que contratar gente que se encargara de la organización, de hacer toda esta parte de logística. That all costs money. Y eso costaría dinero. So if you don't have money, then again, you cannot start a business. Y entonces, si no tienes dinero, pues no puedes iniciar ese negocio. But in Atomy, did you pay money to start your business? Pero en Atomy, ¿pagan algo para iniciar el negocio? No, it's free. Es gratis. You register and you buy a product and your friend buys a product. The company already has the system in place to get the business started. Ustedes entran a Atomy, pueden hacer su orden desde su página y la compañía ya tiene un sistema establecido con el que van a hacerles llegar el producto hasta sus hogares. Next is education. El siguiente es la educación. If you do not have the ability to come on stage and speak and persuade, then your business will again fail. Si ustedes no tienen la habilidad de venir a un escenario y hablar en frente de la gente, eso también podría hacer que su negocio se venga abajo. But in Atomy, is it your responsibility to run the seminar or is it the company's responsibility? Pero en Atomy es responsabilidad suya hacer estos seminarios o es responsabilidad de la compañía. The company runs the seminars for you. La compañía hace los seminarios por ustedes. And we have something called synergy of heart, Y tenemos algo que se llama sinergia de corazones, where other leaders come and speak on your behalf. en la que otros líderes vienen y hablan frente a ustedes para enseñarles. For example, I am here in Mexico Por ejemplo, él está ahorita aquí en México, speaking to you all today, hablándoles a todos ustedes el día de hoy. but I have 0 partners here. Pero él no tiene realmente ningún socio aquí. But if I speak today and your partner benefits from the lecture, you win. Pero si él está aquí hoy enseñándonos y su socio de usted aprende algo, usted se está beneficiando. So even if you personally do not have the ability to persuade or speak, others' efforts becomes yours. Entonces, si ustedes no tienen la habilidad de venir a un escenario y hablar frente a los demás, el esfuerzo de otros que sí lo hacen se convierte en ganancia para ustedes. Can you imagine this in regular business? ¿Pueden imaginar algo así en un negocio regular o tradicional? No. For example, let's say that I am a car salesman. Por ejemplo, vamos a decir que él es, Car salesman. que es un vendedor de carros. Okay? And she is a car salesman. Y yo también soy vendedora de carros. And let's say that I have a customer here. Y hay que imaginemos que aquí hay un cliente.
I did a good job explaining, so he buys a car from her. Él le da una excelente explicación al cliente, pero el cliente me la compra a mí. Does that make any sense? ¿Tiene sentido? No. He should buy it from who? ¿De quién debería comprarlo? From me. De él. But this is why Atomy is different. Pero en eso es en lo que Atomy es diferente. Atomy only requires for you to do what? Atomy únicamente les pide que hagan ¿qué? Only requires for you to do your best. Solamente les pide que hagan lo mejor que puedan. And all your weaknesses, your inabilities, the company will help fill. Y todas las necesidades o las debilidades que tengamos, la compañía nos va a ayudar a llenar esas. The only reason that I was able to become successful in Atomy La única razón por la que él fue capaz de ser exitoso en Atomy was because they already provided an excellent product for me to share. fue porque la compañía ya tenía un excelente producto que proveer para él. And they already had a business system in place where people can register and buy. Y la compañía también tenía ya un sistema exitoso donde la gente puede hacer sus propias compras. And they already had an education base set up, so all I had to do is invite. Y también la compañía tenía ya un sistema de educación establecido. That is the only reason I became successful. Y esa es la única razón por la que él ha podido ser exitoso. There's nobody here today that lacks any of these abilities. No hay nadie aquí que no le gusten estas habilidades. All you have to do is invite people and share with them the Atomy product and vision. Todo lo que ustedes tienen que hacer es invitar a la gente a que venga. You repeated with me, amazing price, amazing quality, you should give it a try. Ya lo repetimos hace ratito, calidad asombrosa, precio asombroso, deberías de probarlo. Nobody in this room, everybody in this room was able to say that, yes or no? Todos en este cuarto tenían o tuvieron la habilidad de decirlo, ¿sí o no? Then you have what it takes to become successful in Atomy. Entonces, con eso tienen lo necesario para ser exitosos en Atomy. This business is so simple, Este negocio es muy simple, but this business is so valuable. pero este negocio también es muy valioso. Because it is so simple, people don't believe that you can make $50,000 a month from this business. Debido a que es muy simple, la gente no cree que puedas ganar $50,000 al mes. The amount of money that you can make from Atomy is mind-blowing. La cantidad de dinero que podemos hacer con Atomy es más allá de lo que podamos imaginar. The value of passive income. El valor del ingreso pasivo. Do you know how valuable that is? ¿Saben cuán valioso es eso, el ingreso pasivo? This business, for me, has changed my life. Este negocio a él le ha cambiado la vida. In Korea, if you want to create passive income of $2,000 a month, you must have property that is about $1 million worth. En Corea, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un negocio que les redituara $2,000 como ingreso pasivo al mes, tendrían que tener alguna propiedad que fuera más cara que $1 millón. So if I'm making $2,000 a month in Atomy, that means that I have created $1 million worth of value. Él ahorita está ganando, how much did you say? $2,000 a month, Él that está- means $1 million worth of value. Él ahorita está ganando $2,000 al mes. Eso quiere decir que él tiene un valor más allá del $1 millón. One more time. If I want to make passive income of $2,000 a month, Otra vez, si él quiere hacer un ingreso pasivo de más de $2,000, $2,000, then I must have a house that is worth at least $1 million. para tener eso, entonces él tendría que tener una casa que fuera, que su valor fuera de más de $1 millón. To get
$2,000 of rent from that house. para tener una renta mensual de $2,000 de esa casa, Right? ¿sí? It should be the same in Mexico. Y es más o menos lo mismo en México. In every country, it is about the same. Y en cada país es más o menos la misma situación. In Atomy, the first mastership is called a sales master. En Atomy, la primera maestría se llama Sales Master. Can I get a raise of hands of all the people who are sales master and above? ¿Pueden levantar su mano quienes, todos los que son Sales Master? Look around the room right now. You see all these people. Vean alrededor, vean a esta gente. The value of your mastership now is more than $1 million worth. El valor de su maestría ahorita es más allá de $1,000,000. Once you become an auto sales master, Una vez que ustedes se convierten en Auto Sales Master, if somebody gives you $1 million, will you sell your ID? si alguien viene y les dijera que les da el $1,000,000, ¿ustedes le venderían su ID? No, never. No, Because nunca. your sales master, you'll become a diamond master and then a Sharon Rose master, and your growth will continue in the business. Porque si ya son Sales Master, pueden convertirse en Diamond Master, posteriormente en Sharon Rose Master y alcanzar las demás también. But if somebody gives you $1 million, your income stops. Pero si alguien les ofrece y ustedes aceptan ese $1,000,000, hasta ahí llega su ingreso. Your $1 million is not working for you getting bigger, but it is depleting. Y ese $1,000,000 no va a crecer, al contrario, va a ir disminuyendo. Once you understand the concept of unlimited downline leverage and passive income, Una vez que entendamos el concepto de niveles ilimitados de ingreso pasivo, you'll understand the value that the auto sales master has. entonces vamos a entender el valor que tiene el convertirse en Auto Sales Master. Once you become an auto diamond master in the Atomy business, Una vez que en Atomy logremos convertirnos en Auto Maestro Diamante, you will make around $5,000 to $8,000 a month. vamos a ganar más o menos de $5,000 a $10,000 al mes. But once you make $5,000 to $8,000 a month, $50,000 to $80,000 a month will become inevitable. Una vez que lleguemos a ganar $5,000 a $10,000 al mes, los $50,000 se van a volver invaluables. It's this kind of feeling. Let's say right now I am 32. Vamos a ponerlo así, ahorita él tiene 32. Next year, when I turn 33, will I be shocked? El próximo año, cuando él tenga 33, ¿va a estar sorprendido? No. No. Why be shocked? Because we know that in 12 months we all get 1 year older. Porque ya sabemos, ¿por qué no va a estar sorprendido? Pues porque ya sabe que en un año, en 12 meses, va a ser un año mayor. Just like that, if you become an auto sales master, don't be shocked if you become an auto diamond master. Entonces, una vez que usted se convierte en un Auto Sales Master, no se sorprenda de convertirse en Auto Diamante. Once you become auto diamond master, don't be shocked when you become an auto Sharon Rose master. Y una vez que se convierta en Auto Diamante, no se sorprenda de convertirse en Auto Sharon Rose Master. Your income and your mastership growth is inevitable in this business if you don't quit. Y entonces su maestría y su trabajo en Atomy va a estar constantemente incrementando su valor si no nos rendimos. Atomy Mexico is just the beginning. En Atomy, México apenas está comenzando. I'm excited to see what the future holds for everyone here today. Y está emocionado de ver lo que nos depara el futuro a todos nosotros. As I come every year, I see same faces, but I see you're gaining in rank. Él ha venido a algunos consecutivamente y está viendo cómo es que estamos creciendo. Everybody here, you speak Spanish. Todos aquí hablan español. What an amazing gift. Y ese es un regalo asombroso. You can, with that one language, communicate with everybody else in South America. Con ese idioma podemos alcanzar a todos en América del Sur.
in Mexico, you can build your business where? In Guatemala, in Colombia, and all these other places. Estando en México podemos construir nuestros negocios en Guatemala y en todos los demás países, But all those members will be in your downline. pero todos esos miembros van a estar abajo de nuestras líneas, Because Atomy Mexico started first. porque Atomy México llegó primero. So starting from today, Entonces, empezando desde hoy, make daily goals establezcan metas diarias and force yourself to build consumers and share with people around you. y oblíguense a conseguir consumidores leales con la gente que conocen. There is no secret method. No hay ningún secreto, There is only daily hard work. solamente trabajo duro todos los días. And as you meet more people, you will meet individuals who have dreams and passions like you. Y así como vayan conociendo gente, también van a encontrar a personas que tengan sueños y metas igual que ustedes. Invite those people to the seminar. Invítenlos al seminario, Invite them to the center. invítenlos a los centros And share with them what values Atomy has given you. y muéstrenles y compartan con ellos todo el valor que Atomy les ha dado a ustedes. And as you share, you will automatically grow. Y mientras comparten, en automático van a crecer. And I guarantee you that everybody here today, you will become successful. Y puede garantizar que todos los que estamos aquí vamos a ser exitosos, As long as you don't quit. mientras no nos rindamos. I want you to look around the room again. Miren alrededor de la habitación otra vez. You see this room. This is all of Mexico right now. Esto que ven aquí es México ahorita. Very, very few. Dentro de muy poco, In Korea, when we have Success Academy, more than 20,000 people come together each month. va a haber academias del éxito en Corea, donde van a asistir más de 20,000 personas al mismo tiempo. How many people? ¿Cuántos? 20,000. Last seminar, 20,000 people plus people viewing online, more than around 40,000 people watched the seminar. En el último seminario, en el seminario pasado, hubo más o menos más de 20,000 personas, casi acercándose a los 40 más o menos. Pueden buscar el video. So right now, we haven't even gotten started. Entonces, ahorita apenas acabamos de iniciar. It's just now the beginning. Ahorita apenas es el principio. Be excited for the future. Emociónense por el futuro. Never give up, because that is the only way to fail in Atomy. Nunca se rindan. Ese es el único camino en Atomy. Always strive to do better than you did yesterday, and I guarantee you that you will become successful. Siempre traten de ser mejores de lo que fueron ayer y les puede garantizar que van a ser exitosos en Atomy. Atomy Mexico, Atomy México, thank you so much muchísimas gracias for inviting me again. por invitarlo otra vez. I'm excited to come back to see you growing much bigger than right now. Y está esperando ansioso volver y ver que seamos muchos más de los que estamos hoy aquí. I'm excited for the next Star Master of Mexico. Y está esperando ver al siguiente Star Master en México. I'm excited for the next Leaders Club and the Royal Leaders Club from Y está Mexico. esperando para que haya uno en el Club de Líderes Reales que sea de México. I know it will happen. Y está más que feliz. So let's see each other at the top. Thank you very much. Muchísimas gracias. Nos vemos en la cima. Bye bye.